Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en España y buenos días al otro lado del charco. Bienvenidos a esta sesión que en el Club de CDOs pues solemos hacer una vez al año, en la que mostramos de forma práctica pues nuestras dos herramientas para implantar una estrategia de datos. Yo soy Rafael Fernández, soy presidente del Club de CDOs de España y Latinoamérica. Nada, os doy la bienvenida a todos. Hoy es un día muy especial porque, ya como digo, solo una vez al año damos estas sesiones prácticas en las cuales explicamos pues, qué es el Data Map y el Data Toolkit, ¿no? El Data Map, por un lado, es un diagnóstico, ¿vale? No voy a contar mucho porque tenemos a Javier Martínez y a Daniel Escuder que lo van a contar. Y el Data Toolkit es, después del diagnóstico, un diseño, ¿vale? de la estrategia de datos. Si podéis pasar a la siguiente, en la que vemos la agenda verdaderamente es bastante sencilla, ¿no? Yo, que soy ese, ¿vale? Que está al principio, que voy a dar la bienvenida. Y luego Javier Martínez de Falabella os va a explicar el Data Toolkit y Daniel Escuder os va a contar el Data Map, que es el Maturity Assessment en la madurez analítica de las empresas. ¿Cómo nace esto? Bueno, pues el Club de CDOs, como sabéis, somos una organización que representa, en la que estamos dentro todos los Chief Data Officers, Head of Data, etcétera, de las principales compañías de nuestra geografía, ¿no? Y un día, pues hace un par de años, nos dijimos, oye, ¿por qué no perimetramos el mundo del dato, ¿no? ¿Qué es esto del mundo del dato? Y así nació todos estos ámbitos y dominios que os van a contar ahora, y cómo esto puede ayudar a todos los que o bien comenzáis, ¿vale?, una estrategia de datos en vuestras compañías, o bien os está costando vender internamente estas estratégicas. ¿Por qué? Pues porque el Datamat, el Data Toolkit, cuando lo hemos visto en otras compañías, que por cierto aprovecho para comentaros que si en algún momento en vuestra compañía pues, os interesa tener una formación específica sobre Datamat o sobre Data Toolkit o de qué manera os puede ayudar el Club de CDOs a vender internamente vuestra estrategia de datos, pues contad con nosotros y os podremos ayudar, ¿no? Yo creo que hay tres cosas fundamentales, el Datamat y el Data Toolkit. La primera es que es muy pedagógico, ¿vale? Y ahora lo vais a ver. Es muy sencillo explicar a alguien que no tiene ese conocimiento profundo que tenéis vosotros qué es lo que está pasando y por qué. Esto, a su vez, genera sponsorización. Es difícil vender una gobernanza, una estrategia de datos y demostrar el valor que tiene, ¿vale? Pues Data Toolkit y Datamat os ayudan. Y luego, en tercer lugar, algo súper importante, y es que genera un KPI. Ya sabéis lo que decía Lord Kelvin, que es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide se degrada siempre, ¿no? Bien, pues esto os ayuda a tener un KPI para medir el performance de vuestra estrategia de datos, ¿no? Y comparar pues, con el año anterior, comparar con el objetivo que tengáis, comparar con vuestros peers, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que escuchéis esta charla súper interesante y yo, nada, sin más, pues le cedo la palabra a Javier Martínez. Bueno, muchas gracias por la presentación, Rafa. Bueno, bienvenidos todos. Yo creo que ya mejor bienvenida que lo que se da Rafa, ya poco vamos a poder decir. Como decía, yo soy Javier Martínez, llevo el dominio de datos de clientes y marketing dentro del grupo Falabella, y os voy a introducir un poco en por qué el Data Toolkit, ¿no? O sea, cómo nació todo esto, ¿no? Mirad, yo siempre esto lo veo desde una perspectiva. Me gusta mucho empezar por una frase que yo creo que representa bastante bien esto, ¿no? De Sun Tzu, en el cual pues, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, ¿no? Y un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Todo esto, la verdad es que es bastante importante, ¿no? Porque lo que trasciende es que hay que tener conocimiento y una estrategia, ¿no? Hay que tener conocimiento del terreno y una estrategia de cómo abordarlo para poder ganar la batalla. Si no,
poco vamos a poder conseguir. No significa que con el Data Toolkit vayamos a ganar batallas, pero sí que nos ayuda a conocer todo nuestro mapa referente al mundo del dato y cómo está conectado, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra estrategia, que al final una estrategia no deja de ser algo que es un propósito al que quiero llegar, ¿no? Y un plan de cómo ejecutarlo, podamos acometerlo con mayor o menor éxito, ¿no? Y esto me lleva un poco a la encuesta que sacó New Vantage Partners en el 2022, en el cual dice que el 59,4% de las estrategias de los datos generan éxito. Esto está bien, ¿no? Pero evidentemente cuando empezamos a hacer esto en 2018 no teníamos el dato de 2022, pero era un dato muy parecido, ¿no? Pero esto, si lo miramos desde otro punto de vista, quiere decir que el 40%, 40,6% de las estrategias de datos no tienen éxito, ¿no? Y esto era una reflexión que hacíamos y nos hacíamos la pregunta entre 12 CDOs y profesionales del dato, en los cuales decíamos, oye, ¿por qué he fracasado realmente al implantar mi estrategia de datos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haría distinto, no? ¿Qué he hecho mal, no? Porque creemos que mucho de lo que hemos plasmado aquí viene a intentar evitar errores que hemos cometido los distintos CDOs, ¿no? Y yo creo que también es importante, ¿no? Que veíamos que había muchos frameworks de gestión del dato, ¿no? Había muchos libros y mucha literatura acerca, pero todo desde un plano muy teórico, ¿no? Y creíamos que podíamos ayudar a la comunidad del dato haciendo algo que fuese meramente práctico y basado en nuestra experiencia, ¿no? Una guía del dato de CDOs para CDOs, ¿no? O para profesionales del dato, para que todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, tratemos de evitárselo a los demás, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Qué haría si vuelvo a empezar de cero, ¿no? ¿Cómo lo haría, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de todos los aprendizajes que hemos visto, ¿no? Y al final, después de esas sesiones, después de todo esto, ¿qué surgió? Bueno, pues surgió el Data Toolkit, ¿no? Uno de los primeros artefactos que generamos, ¿no? ¿Qué es al final el Data Toolkit? Pues un juego. Decía Rafa, oye, ¿cómo podemos comunicar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todo el mundo entienda qué hay detrás del mundo del dato, ¿no? Y al final, pues entendimos que un juego era algo bastante simple, ¿no? Y bastante fácil de explicar a toda la organización, porque queríamos conseguir con ello mucho impacto, ¿no? Queríamos que todo el mundo entendiese las implicancias que hay entre las distintas relaciones de los distintos ámbitos, ¿no? Y este juego constaba principalmente de 4 grandes dominios y 21 grandes ámbitos, ¿no? 4 grandes dominios clasificados en estrategia del dato, analítica avanzada, reporting y gobierno, ¿vale? Entonces, ahora entraremos un poco más en el detalle, pero veíamos que era bastante relevante. Como podéis ver, o sea, yo siempre tengo la mía, aunque salga un poco el panel, yo siempre tengo la mía delante, ¿no? Porque me ayuda las distintas fichas, ¿no? En momentos a poder enseñar a los demás qué es lo que representa o esos ámbitos, cómo puedo accionarlos, ¿no? Entonces, al final, con ello, lo que pasamos a conseguir es ir desde un propósito único a un plan único. Y esto lo que buscaba era enlazar, aunar, ayudar a que todo el mundo estuviese bajo el mismo paraguas y todo el mundo tuviese el mismo entendimiento, a conseguir acuerdos, a conseguir compromisos. ¿Por qué? Porque si creíamos que si lo hacíamos de manera simple y metíamos todo nuestro conocimiento ahí, íbamos a ser capaces de evitar romper esos silos a través de la comunicación, la cooperación, llevar a todo el mundo de la organización hacia un mismo propósito. ¿Y por qué no ser capaces de empatizar con nuestros jefes y ayudarles a que entiendan la relevancia de todo esto y no tener que pelear constantemente por distintos presupuestos para conseguir para nuestros proyectos, ¿no? Y verlo desde un punto de vista de una estrategia que nos ayudase a que eso tuviese un objetivo y un fin en sí mismo que generase valor para la compañía y consiguiese tener un sentimiento de pertenencia para todos los involucrados en la misma, ¿no? Y sin más, las fichas que tenía el Data Toolkit, ¿vale? Llevan lo primero, ya voy a entrar un poco a describir más lo que es en sí, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos. Lo primero que pensamos es, oye, por cada uno de los distintos ámbitos, ¿cómo podemos ayudar? Y dijimos, oye, vamos a reunir todo lo que entendemos que son las distintas buenas prácticas que hay o que nos han ocurrido a nosotros en nuestra experiencia
y vamos a ver por cada uno de los ámbitos estas buenas prácticas cómo pueden ser accionadas, ¿no? Entonces, el resultado de todo ello fueron estas 14 buenas prácticas, ¿no? Que cubrían los 21 ámbitos, ¿no? Tener una fuente única, disponer de trazabilidad, end-to-end, tener los responsables claramente definidos de las distintas acciones, la usabilidad, ponérselo fácil a los distintos usuarios para que puedan consumir la información, que todo esté estandarizado, que la información esté cuadrado, que esto, aunque parezca obvio, a quien no le sale el dato por un lado sumando una cosa y por el otro lado otra, ¿no? Pues creíamos que también es una buena práctica que hay que tener desde el principio, ¿no? Que todo estuviese automatizado, reducir al máximo posible las manualidades, porque es donde generalmente se pierde ese cuadro y se pierde esa traza de las acciones, ¿no? Tener visualizaciones homogéneas, como decía, ponérselo fácil. Si uso el mismo gráfico para ver una cosa, que siempre represente el mismo gráfico dentro de las distintas cuadros de mando, visualizaciones o distintas formas de consumir la información para que todos entendamos lo mismo, ¿no? Como no, el acceso y la seguridad por defecto, ¿no? Que haya sponsorización, y este era un punto clave, ¿no? O sea, construíamos esto para empatizar y para unar a toda la organización, pero muy importante empatizar con el comité de dirección para que tuviésemos esa sponsorización, poderles explicar qué era ello, ¿no? Que existan KPIs para ver si todo esto tiene éxito o no tiene éxito, ¿no? Ya citaba Rafa a Lord Kelvin y me parece algo súper interesante porque es, al final, si no lo podemos medir, no vamos a saber si hemos llegado a nuestra meta o no hemos llegado a nuestra meta, que haya una estrategia, ¿vale? Que queramos saber cuál es el final del camino y cómo conseguirlo, que tengamos las herramientas corporativas clave, ¿no? Y que la información esté disponible y no solamente disponible, sino que esté ágil, ¿no? Que no nos cueste tanto el introducir una nueva métrica o un nuevo dato para que todos los usuarios se sientan on board con todo ello, ¿no? Entonces, por cada una de las distintas fichas, ¿vale? Hay una serie de grados de adopción, ¿no? Y para ir moviéndonos de un grado a otro dentro del juego, pues tendremos que ir accionando en mayor o en menor medida las distintas buenas prácticas que hemos clasificado, ¿no? Y cada uno de los distintos grados de madurez, ¿vale? Traen definidas cuáles entendemos que son los distintos puntos que se deben cumplir para saber que estoy en ese grado de madurez. Luego ya explicará, ya lo decía antes Rafa, ¿no? Y explicará Dani cómo es el Maturity Assessment, ¿no? Que nos va a posicionar en cada uno de estos ámbitos en un punto o en otro, ¿no? Pero entendemos que es bastante relevante el que entendáis primero de dónde sale el Maturity Assessment, o sea, qué framework soporta para poder entender el por qué se hace, el por qué se hace la encuesta, ¿no? Entonces, al final, una vez que teníamos todos los ámbitos y todos los dominios, dijimos, oye, pero esto necesitamos saber cómo está enlazado, ¿no? O sea, cómo se enlaza o cómo viajan de uno a otro. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos ocurría que hacíamos una operación muy bien, pero sin embargo no tenía el resultado esperado o fallaba, aunque lo estábamos haciendo bien y no sabíamos por qué. Todo el enlace, o sea, todo este framework construido de manera, no voy a decir circular, ¿no? Pero de manera dirigida, nos ayudaba a encontrar las distintas causas raíces, ¿vale? Y lo que sí que hicimos luego también es todo esto no responde a otra cosa que a la cadena de valor del dato, ¿vale? La cadena de valor del dato, en los cuales tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de los distintos datos, ¿vale? Los cuales pues tenemos la arquitectura, la gestión de los datos maestros, el diccionario, el glosario, la calidad, ¿vale? Tenemos todo aquello que usa la información, ¿vale? Que es todos aquellos usos que se dan de la misma, como es el autoconsumo, el reporting regulatorio, el reporting de gestión, ¿no? Y cómo no, toda la analítica avanzada. Tenemos toda la medición de ese valor, ¿vale? O sea, con la monetización del dato, con los modelos de valoración. Tenemos los distintos principios que van a regir a todo el dato, ¿no? Como son los ámbitos de privacidad, ética del dato y seguridad de la información. La seguridad por defecto y la privacidad son claves, ¿no? Porque al final recordemos que en muchos casos, sobre todo, os lo digo yo, que yo soy responsable de los datos de cliente, ya os puedo decir que los datos son propiedad de los clientes, ¿no? Y necesitamos que ellos nos den su beneplácito para que puedan ser usados, ¿no? Y si no somos éticos, si no los usamos, no conseguiremos que nos cedan esos derechos y entonces iremos perdiendo valor en la cadena, ¿no? Capturaremos menos valor,
haremos uso de menos cosas porque tenemos menos datos y tendremos menos datos, ¿no? Y cómo no, aquellos intangibles que ayudan a que la estrategia acabe siendo implantada o que ayude a que la cultura del dato acabe siendo implantada, ¿no? Como son toda la gestión del cambio, la cultura data-driven, ¿no? El diseño de la estrategia y los principios y visión del gobierno del dato con esos modelos operativos que nosotros entendíamos que eran los que más éxito nos habían dado en las distintas organizaciones en las que habíamos estado. No recuerdo el número de años de experiencia que sumaban, ¿vale? Todos los que conformaron ese grupo, pero os puedo decir que era un número de años bastante alto de experiencia y se volcaron ahí las mejores prácticas que había hasta ese momento, ¿no? Entonces, tenemos los datos, los usos, como decía antes, ¿no? El valor, los principios y los distintos intangibles, ¿no? O sea, esto conforma al final el framework, conforma los distintos grandes bloques, ¿no? de generación de valor que tenemos o cómo usamos la cadena de valor del dato y cómo eso se ve reflejado en un framework, ¿no? Y como decía, lo importante en muchos casos son las relaciones, ¿no? ¿Por qué lo importante son las relaciones? Porque yo puedo andar bajo en monetización del dato, ¿no? Yo puedo decir, oye, ¿por qué no monetizo los datos? Lo más normal es que piense que, oye, pues porque a lo mejor no estoy construyendo los modelos como debo construirlos, ¿no? Y me pongo a construir mejores modelos, pero sin embargo no empieza a capturar todo el valor que yo espero capturar. Y esto viene relacionado porque si yo voy mirando para atrás, mis causas raíces pueden ser otras, ¿no? Pueden ser que no tengan los principios de visión y de gobierno claros, en este caso, ¿no? Y no tengo los principios de visión de gobierno claro porque a lo mejor no tengo un modelo operativo claro, o porque mi modelo de gestión de la demanda está pensado para priorizar otras cosas, no para priorizar la construcción de estos modelos, o para priorizar la ingesta de otra información que es necesario para los modelos que aplican más valor, pero no está priorizada y entonces los modelos que construyo no generan el valor que tengo porque me siguen faltando métricas que me den más valor o porque simplemente no los estoy industrializando, ¿no? Y también puede ser que los distintos data science no encuentren la información que necesitan encontrar porque no tienen un diccionario o un glosario de términos en los cuales puedan hacer esa lectura transversal que les ayude a identificar las métricas que tienen que hacer para crear esos modelos. Otro caso que se puede dar, ¿vale?, es la industrialización de los modelos. Oye, puedo estar mal a la hora de industrializar los modelos, porque construirlos no es lo mismo que industrializarlos, ¿no? Todos sabemos aquí que una cosa es hacer un prototipo o hacer un modelo que alguien le esté dando al botón para generar esos datos, pero ya cuando lo industrializamos y lo tenemos que integrar en un proceso, intervienen muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, podemos estar mal en esa parte. ¿Y por qué podemos estar mal? Oye, pueden ser por muchas cosas, ¿no? Puede ser porque el modelo de gestión de la demanda se esté priorizando por valor y yo sea una unidad pequeña y no me estén dando prioridad, ¿vale? O puede ser porque no esté demostrando el valor que tiene esto y me lo estén priorizando detrás de otras cosas, o puede ser porque el modelo de priorización no esté lo suficientemente desarrollado y simplemente se prioriza aquello del que esté pidiendo con mayor sponsors y entonces esto que podría generar más valor para la organización esté menos priorizado, ¿vale? Podría ser, ¿no? Pero si vamos yendo para atrás también puede ser que no generen el ratio o no generen el éxito que es demandado porque no tengamos la calidad de los datos que debemos tener, ¿no? O porque no tengamos los datos maestros bien gestionados y no tengamos actualizadas todas las direcciones y todos los datos de los clientes y entonces el output que esté expulsando no sea el correcto, ¿no? O puede ser porque no hayamos hecho la gestión del cambio suficientemente adecuada y no haya sido adoptado por todos los usuarios. Como veis, la industrialización de los modelos tiene por detrás muchísimas más cosas, ¿no? Esto está muy cubierto en la parte de MLOps, pero es cierto que dentro del mundo del dato interacciona con otra serie de ámbitos que a priori puede que no los hayamos pensado de manera directa y el Data Toolkit nos está ayudando a encontrar esa parte en la cual podemos accionar, ¿no? O podemos tener un problema con el autoconsumo, ¿vale? Podemos tener un problema con el autoconsumo y esto puede ser dado por muchísimas razones, ¿no? Puede ser dado porque simplemente mi modelo operativo no esté preparado para poder usar el autoconsumo, puede ser porque no esté priorizado dentro de mi estrategia o mi estrategia esté focalizada en apagar pequeños fuegos o como decía al principio, ¿vale?, que siempre me gusta acabar con lo que hablamos, no conozca mi campo de batalla lo suficiente para saber que el autoconsumo es el que me va a hacer ganar la batalla, ¿no?
O por qué, como no tenga una arquitectura del dato que me permita que ese autoconsumo sea capaz de democratizar para que todos los usuarios accedan a los datos de manera simple, ¿no? La idea que trasciende a estos distintos casos de uso o la idea que trasciende al Data Toolkit es darnos esa guía que nos ayude a identificar cuáles son los principales ámbitos que tenemos en la gestión de la información, cómo se interrelacionan esos ámbitos y cuáles son las mejores prácticas que tenemos que aplicar para poder ser excelente en cada uno de los ámbitos que queramos serlo, ¿vale? Ahora le voy a dar paso a Dani, porque Dani os va a explicar la parte del Maturity Assessment. Y como todos sabemos, muchas veces va a ser poco probable que lleguemos a ser excelentes en todo, y puede que nuestro propósito no sea ser excelentes en todos los ámbitos del dato, pero sí que los que queramos serlo, tengamos esa guía para poder llevarlo, ¿no? Y nos ayude con el Maturity Assessment a saber en qué grado estoy y cuál es mi grado de ambición. Y sin más, le doy el paso a Dani para que os vaya contando el Datamat. Y bueno, dale, Dani. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Javi. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Como estaba contando Javi, al final todos vamos a tener que trabajar cuando hemos llegado a puntos de CDO, Head of Data, la ambición, dónde queremos que esté la compañía y bueno, pues tendremos que ver un poco cómo accionar toda esa parte dentro de nuestra estrategia de datos. Entonces, pues bueno, esto es casi tan antiguo como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? Yo creo que lo primero normalmente es el assessment, ese maturity, que ahora hablamos un poco de él, pero lo que hemos decidido cuando íbamos a preparar todo esto es que era mucho mejor entender todos los dominios y los ámbitos en los que se tiene que mover la estrategia de datos para poder entender mejor por qué tenemos que hacer esto. Esto de los assessment, pues la verdad que no es nada nuevo, pero yo creo que seguro que os ha pasado a todos y a todas cuando empezáis, sobre todo cuando empezáis esta primera parte, sobre todo hay que hacerla cuando se empieza, pero luego hay que ir midiendo progresivamente cómo se avanza. ¿Qué nos lleva a hacer? Pues nos lleva a entender un poco cómo está la organización cuando cogemos los mandos de la estrategia de datos de la compañía y de todo lo que la compañía tiene que aspirar o debe de hacer para llegar a ser data-driven si no lo es ya, que normalmente, pues la mayoría de las veces cuando uno está empezando y tiene que hacer un assessment, que es lo que tenemos que hacer ahora, o ese diagnóstico que comentaba Rafa, pues todo tiene que empezar un poco por entender dónde estamos en ese momento, cuáles son las áreas que probablemente mejor tengo preparadas y en qué áreas, si no refuerzo, si no preparo un buen plan de acción, puedo sufrir problemas precisamente por todas las dependencias que hemos visto en el Data Toolkit que nos pueden hacer ver cómo no puedo avanzar a lo mejor en modelos de analítica avanzada muy potentes si no tengo suficientemente preparada la calidad de mis datos. Bien, pues para todo este tipo de cosas, aunque también hay un montón de frameworks de assessment, y seguro que cuando habéis hecho un assessment siempre os ha tocado hacer las típicas reuniones con las áreas de negocio y entender lo que necesitan, nosotros quisimos también preparar un assessment por y para los CDOs, es decir, que nosotros mismos nos podamos sentar después de haber hablado un poco con las áreas de negocio, haber revisado el plan estratégico de la compañía y entender bien qué nos están pidiendo, pues digamos que nosotros mismos nos pudiésemos realizar ese cuestionario interno creado por gente experta que está dedicada a esto para entender muy bien dónde estamos en cada parte. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para de un golpe y en unos cuantos clics, ¿vale? Luego os lo mostraré, poder rellenar un pequeño cuestionario diseñado por nosotros que de forma rápida nos dé una visión de cómo estamos en cada uno, una visión y una puntuación, ¿vale? De cómo estamos en cada uno de esos dominios y ámbitos. Si pasas a la siguiente, Miriam. Bien, al final, esta slide que a lo mejor la podéis llegar a ver un poco recargada, pues es como el otro día yo decía, bueno, ¿cómo puedo representar lo que es el Datamat en un one shot, ¿vale? En una slide. Pues al final para mí el Datamat no deja de ser esa brújula que nos va guiando por todo el Data Toolkit, ¿vale? Porque realmente lo importante es el Data Toolkit, es esa estrategia que tenemos que construir, pero hay veces que dentro de la propia estrategia, dentro del propio laberinto técnico, funcional, de gobierno, de todo lo que hay que hacer a nivel estratégico dentro de una compañía, a veces yo creo que lo más difícil no es hacer cosas, ¿vale? Porque hacer cosas
tú sacas el inventario, preparas la lista de casos de uso y siempre hay muchas. Creo que lo más difícil es el saber priorizar, el saber qué casos de uso nos van a aportar valor y el poder guiarnos con esa especie de brújula compás de por dónde tenemos que ir caminando a lo largo de todo el set del gaming del Data Toolkit para no perdernos. Entonces, por entenderlo un poquito, ¿cómo nos va a guiar esta brújula? Pues esta brújula nos va a ir guiando por cada uno de los grandes dominios y dentro de esos grandes dominios vais a ver que hay un montón de preguntas orientadas a cosas como valor, cosas como intangibles, parte de cómo se están usando los datos y cada una de estas están ligadas a una serie de dominios, de forma que cuando acabemos tendréis una visión bastante clara. Ahora trataré de mostraros un ejemplo práctico real de cómo estamos, ¿vale? Mostraremos ese gráfico, primero un gráfico de araña, que luego veremos una imagen en el que se muestra cómo estamos situados en todas las partes y, por último, al terminar el assessment, nos devuelve ponderado y con puntuaciones cómo estamos en cada uno de los dominios y en cada uno de los ámbitos del Data Toolkit. ¿Para qué nos va a servir esto? Para situarnos internamente nosotros en el punto de partida en el que estamos y poder avanzar con la organización, pero claramente alineados con las estrategias y los objetivos que queremos conseguir. Entonces, si le das otra para adelante, vale, lo que voy a hacer ahora, vale, contra todo pronóstico, aunque muchas veces dicen que esto, pues en un demo day, en un directo, a lo mejor puede no ir bien del todo, voy a tratar de compartir pantalla, ¿vale? Vamos a ver, yo juraría que lo tengo aquí preparado. Vale, ¿me podéis decir si se ve ya la pantalla? Vale, se ve, Dani. Fenomenal. Muchas gracias, Javi. Muy bien, pues entramos en la web y nos vamos a la parte del Datamat. Lo primero que veríamos aquí es esta explicación que yo os estoy haciendo, ¿vale? De qué es, para qué sirve, cómo ha sido creado, ¿vale? Y en qué, que esto es importante, en qué entidades lo estamos utilizando ya, que aquí veis entidades como el COE y el IE, en el que lo hemos explicado, y hay muchas empresas que han venido a estos cursos que vamos a lanzar ahora otra vez. El CERGEP con el IE empieza esta semana, pues ya se está aplicando. Este es el gráfico de radar, que luego veremos una imagen de cómo lo voy a obtener, y estos serían los pasos que hay que seguir si yo soy un miembro para solicitar entrar y poder hacer el Datamat, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, ¿qué encontraría yo? Bien, pues encontraría mi área privada y básicamente dentro de mi área privada lo que voy a encontrar es esta pestaña del Datamat. Si yo la pulso, me va a volver a explicar de forma mucho más detallada cuando hemos iniciado sesión dónde estamos, y aquí hay dos partes muy importantes, ¿vale? Por un lado, hemos creado una guía de acceso, ¿sí? Para que cada vez que vosotros digáis, bueno, pues hace mucho que lo hice o tengo alguna duda de cómo se hacía o quiero ese típico paso a paso para ir empezando, bueno, pues si le dais aquí, tenéis todo un paso a paso, todo un tutorial preparado de cómo hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, sin más, si pulsamos ya en lo que es el acceso al Datamat, lo que debería de hacer la web es devolvernos ya un pequeño formulario que hay que rellenar para situarnos un poco con el cargo, la empresa, a qué sector pertenecemos. Bien, haríamos aquí pues un pequeño, yo os diría, dato estadístico que luego nosotros utilizamos para preparar informes, para que os dé información, sobre todo si pertenecéis a algún sector de una empresa que ya ha hecho el Datamat, que podáis verlo comparado con ello. Y una vez que hemos aceptado todos los términos, a ver si no me he dejado nada, empezaríamos ya dentro de estos dominios y los ámbitos con todas las preguntas que hay que hacer. ¿Qué pasaría una vez que lo hemos terminado? Pues una vez que lo hemos terminado nos devolvería ese mapa, y lo más importante, que cuando nos fuésemos a nuestro perfil de usuario, ¿vale? Que lo tengo aquí, os lo voy a enseñar ahora. Si yo hago clic en el perfil de usuario y me voy a mi cuenta, aquí en la parte de abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener un track, un histórico de todos los Datamat que yo he hecho, ¿vale? Y esto yo, sobre todo, que ya he tenido que pasar por estos modelos de assessment y he tenido que ver cómo hacer esto, pues me acuerdo mucho de esta frase que decía Rafa de Lord Kelvin. Entonces, ¿qué parte buena tiene esto? Que yo suelo hacerlo siempre cuando entro en la compañía, al muy poquito de haber entrado, para muestra un botón, y que me permite a mí esto, que cada 6 meses o un año
me voy ejecutando de nuevo, me voy haciendo ese autodiagnóstico que me hago yo mismo, yo con el equipo, para ver cómo estamos avanzando, si realmente hemos conseguido reforzar las partes importantes y si una vez que he conseguido reforzar esas partes que me pueden bloquear a avanzar en mi parte de estrategia de datos, sea más ofensiva o defensiva, pues los pasos que puedo ir dando. Por ejemplo, yo suelo mirar mucho el tema de la calidad, el gobierno y las arquitecturas, porque sé que luego, si no, cuando me voy a meter con la analítica avanzada, va a ser una cosa que va a reducirme un poco esa capacidad de delivery o esa agilidad que me van a requerir desde las áreas de negocio. Bien, pues aquí podéis ver un ejemplo de uno que hice, ¿vale? Donde se ven todos los ámbitos y ese grafo de araña o de radar que me va diciendo cómo estoy en cada uno, hasta una puntuación máxima de 5. Y aquí esta parte que yo creo que también es muy importante, en cada ámbito cómo estoy y sobre todo lo que yo luego recomiendo siempre, pues imprimir, bajarme en una imagen para luego poder utilizarlo con la compañía o con nuestros responsables, ¿vale? Que muchas veces, no sé si os habéis enfrentado al típico reto que dicen, bueno, yo es que quiero saber un poco cómo está la compañía a nivel de madurez del dato y de estrategia, y lo quiero ver un poco de manera resumida, que sea fácil de entender. Bueno, pues a mí el tener el Data Toolkit y el tener el Datamat asociado al Data Toolkit y a través del assessment poder ver cómo estoy en cada uno de los dominios y los ámbitos, me ha ahorrado muchísimas horas de trabajo y sobre todo ha conseguido generar engagement con esos C-level, yo diría que están un poco más a alto nivel, justo ya ligados a la estrategia de la compañía, y que justo con esta imagen nos está permitiendo hablar con ellos un lenguaje común y hacerles ver rápidamente que, bueno, básicamente si yo no mejoro la calidad, si no mejoro mi reporting de gestión o si no mejoro la construcción de los modelos, pues hay otras cosas como la monetización del dato, avances en la parte ética o en las valoraciones, que va a ser mucho más difícil de preparar. Ya para ir acabando un poco y pasar a la parte de preguntas, pues yo lo que quería dejaros es una pequeña reflexión. Yo es verdad que no tengo reflexiones a lo mejor tan potentes como la que ha hecho antes Javi de Sun Tzu, del arte de la guerra, pero como casi siempre me acuerdo de los temas de medir, pues yo creo que lo más importante es esta reflexión que yo siempre me dejo aquí, que bueno, hay muchísimas maneras de diseñar y desplegar estrategias de datos exitosas. Normalmente los CDOs, y hay varios artículos de Harvard y de otras entidades, sus 6 primeros meses de vida en una compañía, pues es verdad que suelen ser bastante críticos, y creo que sobre todo, aunque hay muchas maneras de desplegar las estrategias de datos y llegar a puerto y que sean correctas, la única manera de saber si estás llegando a puerto y es buena, aparte de los KPIs del engagement y de cómo vayamos evolucionando en la compañía, la mejor manera de saber esto y de mirarnos un poco al espejo y tener esa foto con números es medir el grado de avance de cómo está evolucionando la ponderación o los puntos de tu Datamat sobre el Data Toolkit. Y si eso está pasando, muy probablemente sea porque se está teniendo éxito y se están dando los pasos correctos, o hay que reforzar alguna de las partes para conseguir ese éxito. Y nada, sin más, yo os diría que vayamos a la parte más interesante, que es la de preguntas, la del debate, un poco, y bueno, ver a ver qué preguntas tenéis por ahí y de momento nada más. Sí, a ver, Dani, yo veo aquí una en el chat. Es sobre si, a ver, ¿esto es recomendable que lo haga una persona sola dentro de la organización o debe contar con otras direcciones o con otras áreas? No sé si quién queréis que dé la respuesta o... Pues no sé, Rafa, bueno, si quieres lanzar esta tú mismo. Yo es que acabo de ver que ha entrado otra, así que... Vale. Bueno, a ver, nosotros cuando hemos dado formación sobre esto, hemos hecho implantaciones de Datamat y Data Toolkit, lo cierto es que normalmente una persona sola dentro de la organización no puede dar respuesta a todas las preguntas. Tener en cuenta que, como ha comentado Dani, ¿no? Son preguntas sobre los 21 ámbitos, de hecho son 5 preguntas por cada uno de los 21 ámbitos, 105 preguntas, y unas son de seguridad, otras de privacidad, otras de arquitectura. Entonces, es bueno
no solamente para dar respuesta a las preguntas, ¿no? Sino incluso porque es bueno tener un diagnóstico compartido, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se sienten los distintos intervinientes dentro del dato en cada compañía, como bien sabéis, es un traje a medida, ¿no? Pero que entre todos traten de responder a estas preguntas porque es importante, porque luego consensuar ese diagnóstico, ¿no? Porque luego es sobre el que vais a medir el avance de la estrategia, ¿no? Como comentaba antes Dani, ¿no? Lo importante es tener al menos un KPI que te diga si vas en el buen camino, ¿no? Si te estás dirigiendo hacia donde querías dirigirte o no. Entonces, ¿lo puede hacer una sola persona? Hombre, pues sí, pero no es lo recomendable. Fenomenal. Pues oye, Rafa, muchas gracias. Perdona, si me permitís, o sea, yo añadiría que lo ha dicho Rafa, ¿no? Pero sí por remarcarlo, ¿no? Que distintas visiones de distintos usuarios aportan muchísimo valor, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la percepción completa y es súper, o sea, es capital, ¿no? Que todas esas visiones, ver cómo conjugan, la verdad es que cuando lo hemos visto enriquece muchísimo, ¿no? Porque hace una construcción bastante clara de lo que es el dato, ¿no? Y puede parecer que van a ser visiones muy, muy separadas, ¿no? Pero hemos encontrado de todo y en muchos casos hemos visto que dos departamentos completamente separados, que podría parecer que no hablan, tienen la misma visión del dato, ¿no? Identifican puntos clave, ¿no? Y esto es luego muy importante para poder trabajar en esas soluciones, encontrar esas causas raíces y poder conseguir el grado de ambición que queremos con nuestra estrategia de datos. La verdad que sí, Javi, totalmente. Yo, por poneros un ejemplo práctico, yo esta vez, ahora en la empresa que estoy actualmente, en Bergé, lo hice yo y se lo pedí hacer a otra persona, otro máximo responsable de TI para contrastarlos e incluso que se viese que desde el propio área, como tú dices, Javi, a veces se tienen visiones diferentes o convergentes, pero en este caso, en nuestro caso, había puntos en los que es verdad que convergíamos y había otros en los que aportar la visión del datamap que hicimos cada uno nos ayudó a entender mejor realmente dónde estaba la compañía, O sea que tanto en las sinergias que puede haber entre diferentes áreas, como dentro del propio área a veces de tecnología o el área de negocio en el que esté situado el CDO, porque al final es un traje a medida, como ha dicho Rafa, a veces es muy recomendable que se haga entre varias personas del equipo o entre varios equipos que estén relacionados y que trabajen con el dato. Vale, nos dejan otra pregunta aquí, Javi, que ya que estás, si quieres, te la lanzo primero a ti, que nos pregunta Jaime Pérez, nos pregunta: oye, bajo vuestra experiencia, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar una medición? Es decir, hacerte el assessment del datamap para ver un poco cómo estás en ese momento. ¿Tú qué crees, Javi, ya que estás ahí? A ver, yo diría dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay que fijar mediciones recurrentes, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces las acciones que lanzamos no dan tiempo a que se ejecuten, ¿no? Entonces tenemos que, cuando hacemos nuestro plan, hacemos nuestra estrategia, ya deberíamos fijar los puntos en los que queremos medir para ver si hemos mejorado o empeorado, porque lo importante de esto muchas veces no es que sea el indicador perfecto, lo importante de esto es que es un indicador y si siempre lo medimos igual vamos a saber si lo que hacemos va para arriba o va para abajo. Entonces yo planteo dos cosas. Una, mínimo yo haré una medición cada 6 meses, creo que es bastante sano porque entre que se gestionan nuevos presupuestos, se da tiempo a hacer nuevos desarrollos, yo creo que un tiempo de 6 meses es bastante aceptable, ¿no? Pero adicionalmente, si tenemos una estrategia del dato o estamos trabajando en un modelo en Agile, etcétera, en los cuales tenemos muchos deliveries de manera constante, a lo mejor podríamos adelantar esas mediciones o incluso hacerlas más bajo demanda según vaya marcando el modelo, las reviews o como pensemos. También es cierto que pensar que esto tiene dedica un tiempo, ¿no? Y tampoco se trata de ir haciéndolo, ¿no? También destacaría que es importante, a ser posible, que las mismas personas intenten repetirlo, porque muchas veces si cogemos otras personas estamos cogiendo distintos ejes, ¿no? Entonces yo creo que es importante que al menos vayamos ampliando, decrementando, incluyendo, quitando, pero que sí que mantengamos un baseline de personas dentro de la organización que lo vayan haciendo. Bueno, desde aquí, perdonad, un saludo a Jaime, ¿vale? Miembro del club. No sé si nos veremos en Málaga, Jaime, o no, pero te mando un saludo, ya que has preguntado, pues un gusto saber de ti.
Fenomenal. Pues oye, yo la verdad que coincido un poco en la visión que das, Javi. Mínimo, yo me marco cada 6 meses, salvo que de repente los deliveries o los planes que estemos haciendo permitan hacerlo antes, pero si no, yo creo que cada 6, 9 meses es lo mínimo, porque si no hay veces que no te da tiempo a medir, y como tú has dicho, muy importante si lo puede hacer casi siempre la misma gente o gente que esté involucrada para evitar meterle sesgos a la propia medición del datamat. Vale, teníamos otra pregunta por aquí. Esta no sé de quién es verdad, porque nos la ha dejado un anónimo, que es: soy un nuevo miembro en el club. Pues oye, bienvenido desde aquí, desde el minuto 1. Me gustaría saber cómo puedo obtener el Data Toolkit, ¿vale? Pues ahora mismo estamos en un momento en el que si te vas a la web, te registras y realizas el datamat y nos dices quién eres, te enviaremos además un Data Toolkit a casa, porque ahora mismo estábamos yo creo que fomentando que todo el mundo que entra y que ahora mismo está ejecutando o estaba avanzando en su estrategia de datos pueda tener el Data Toolkit. No sé si aquí, Rafa, les quieres promover o animar a que lo hagan todos otra vez. Bueno, no, bueno, cada uno en la medida en que lo necesite, ¿no? Pero sí que comentar que en algunas de vuestras compañías que sois multigrupo y vuestra matriz o bien, bueno, es distinta del idioma español, tenemos el Data Toolkit en inglés, ¿vale? Entonces, si nos lo advertís, pues os podremos mandar el ejemplar del Data Toolkit en inglés. Fenomenal. Muy bien. A ver, tengo la siguiente por aquí, a ver quién se anima con esta. ¿Qué planes de contingencia os habéis encontrado aplicado si el avance del gráfico del datamat fuera desfavorable? Empiezo yo mismo si queréis por romper el hielo, pero si luego alguno se anima, por favor, que entre. Yo ahora mismo, por ejemplo, y además es que para que veáis que es verdad, porque os he enseñado uno de mis datamat, yo he tenido problemas de calidad de dato, ¿vale? No, esto lo mejor es entenderlo, asumirlo y trabajar a partir de ahí. Yo he tenido problemas en calidad del dato que al final provoca que no se pueda activar, y además hoy estoy aquí con los 2 grandes sabios del valor del dato, que es un libro que os recomiendo, pero lo que nos ha llevado a problemas de calidad del dato ha implicado que no se puede activar o usar el dato para determinados casos de uso, ¿vale? Entonces, a nosotros el medir eso y el entender que ahora mismo la calidad del dato estaba provocando problemas de gobierno, problemas de escalabilidad y problemas en la arquitectura y en su activación y en el posible cálculo de su valor, pues por ejemplo nos ha servido para gracias al datamat, entender cuál es el punto de partida y todos los impactos que estaba teniendo de un golpe de vista. La verdad, no sé, Javi, Rafa, no sé si queréis meter alguna cosita más, o Silvina, que ya se ha incorporado. Buenas tardes. No, yo creo que está perfecto, ¿no? O sea, yo creo que como decía, en los casos muchas veces identificamos un ámbito en el que no está bien, ¿vale? No estamos bien posicionados y queremos lanzar acciones, pero creo que es importante saber los distintos ámbitos que afectan a ese otro ámbito, porque muchas veces, por mucho que accionemos las mejores prácticas de ese ámbito, como tú bien decías, si la calidad del dato es mala, pues mis modelos no van a tener un éxito, una tasa de éxito aceptable, ¿no? Porque al final lo que están fallando son mis datos, ¿no? Eso es lo que se decía garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que tengamos muy claro cuál es nuestro mapa, y esos planes de acción no solamente los lancemos para ese ámbito en concreto que queremos mejorar, sino para todos los que correlacionan con el mismo, porque si no, no vamos a conseguir el éxito, ¿no? Y yo es lo que destacaría como plan de contingencia. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, Javi. De hecho, es que es difícil muchas veces medir el valor que tiene tener una buena gobernanza del dato, tener un buen modelo de calidad del dato, tener una buena gestión de los datos maestros. Es muy difícil venderlo en la organización, lo que se consigue con esto, ¿no? Bueno, esto al final son unas mediciones que te ayudan, esos KPIs, a convencer internamente a tu compañía que es relevante invertir en calidad del dato, que es relevante invertir en gobernanza de
del dato, ¿no? Y son cosas que normalmente siempre en el club de CDOs nos andamos preguntando, ¿no? Joder, ¿cómo vendes tú un modelo de gobernanza, ¿no? Salvo que tengas una sponsorización clara, porque el comité de dirección, etcétera, sean super data literacy y tal, que no suele suceder, pues esto ayuda en este tema. Efectivamente, y si no, pues siempre nos queda alguna métrica de estas del dolor. Os voy a poner un ejemplo que he vivido yo de verdad. Tratando de activar ciertos clientes, hemos tenido un montón de rebotes de hardbound de campañas de email. Pues bueno, cuando nos ha pasado eso, ahí es donde lo que comentaba Rafa pero ¿cuánto vale tener un dato de calidad, gobernado, auditado, con dominios de email totalmente validados? Pues bueno, ahí es donde realmente se empezaría a ver, entre otras cosas, el valor que no puedes activar y que muchas veces el número de envíos que haces o el dinero que estás invirtiendo en realizar esos envíos y en tratar de accionar el dato, pues al final no lo puedes hacer porque la calidad de tu dato no ha sido buena. Así que bueno, yo os dejo este pain que he tenido yo, por ejemplo, que a veces también es un buen KPI para entender lo que está pasando. Tenemos una última, yo creo que todavía nos da tiempo. Xavier Soutou de BNP Paribas Cardiff, que bueno, nos da un poco la enhorabuena por tener este assessment, ¿vale? Que yo al principio pues todavía no os lo había dicho, esperad a que os lo diga Rafa, lo de las más de 100 preguntas para que no os asustéis, pero efectivamente es un assessment 360 y lo que nos pregunta él es cómo lo usamos un poco, si lo usamos normalmente para consensuar objetivos con interlocutores de IT o negocio, o bueno, cómo consigues vincular esos objetivos que tú puedes establecer con el Data Toolkit, por hacer un poco la pregunta, con un plan de compensación, una estrategia más amplia. Rafa, igual en esta nos puedes echar un capote tú. Vale, gracias. Sí, bueno, lo primero saludarte, Xavier. Estuvimos juntos en el Villamagna hace poco y sé que nos vemos en el DES en junio en Málaga. Así que, bueno, un gusto saber de ti. Muchas gracias, ¿vale? Por tus palabras tan amables sobre Datamat y Data Toolkit. Lo cierto es que lo hemos construido entre todos, ¿no? Y respecto a la pregunta, que si lo usamos para consensuar objetivos con interlocutores, pues efectivamente. O sea, como bien dices, esa es la gran potencia de esto, ¿no? O sea, cuando tú consigues tener un diagnóstico común, un diagnóstico consensuado, en el cual cuando coges a todos los intervinientes, ¿no?, en la cadena de valor y consensuáis lo que nos está pasando, ¿no?, entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer después casi que viene dado, ¿no? Y además genera un sentimiento de, ¿cómo decirlo? Un sentimiento como de pertenencia, ¿no? De tener un propósito común muy alto, ¿no? Y lo digo por experiencia propia mía, en mi compañía, y lo digo por experiencia de las compañías en las cuales hemos intervenido para contar esto, ¿no? Tener un diagnóstico consensuado diría que es el 70% del camino de solucionar un tema estratégico. Y sí, si podemos vincularlo con los objetivos y con el plan de compensación, pues desde luego es recomendable. Es recomendable que los bonus, o como lo llamáis, plan de compensación, etcétera, pues estaría bien que estuviera vinculado a determinados partes o a determinadas puntuaciones del datamap. No es la primera vez que se hace, no es la única vez que se hace, pero desde luego no es lo común, ¿vale? Pero lo potente de esto es que tienes un KPI para medir cómo va tu estrategia del dato y que por tanto puedes consensuar, puedes compararte con el año anterior, puedes tener objetivos, puedes tener bonus, puedes compararte con tus peers y sí, sin duda. Gracias, Xavier. Fenomenal. Muchísimas gracias, Rafa. Pues bueno, esta era la última pregunta que tenemos. No, falta una pregunta. Sí, espera, que es que la estoy viendo aquí, disculpa, que la voy a leer. Es que en el otro chat, es que hay un chat que se hace más de grupo y otro no sé. Bueno, vale, esta es de Javier Martínez, precisamente, pero miembro del club de CDOs. Hola, Javier, encantado. Sé que nos veremos en la CERGED, ¿vale? Dentro de poco. Javier Martínez, miembro del club de CDOs, alumno del próximo programa de CERGED, ¿vale? Lo sabía, bien, de una entidad financiera, así que allí nos veremos y os castigaremos adecuadamente, ¿vale? Con trabajo duro y con muchas enseñanzas, ¿no? Y bueno, los tres que estamos aquí hablando de esto, os castigaremos especialmente. Así que dices, me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo habéis podido implantar herramientas de este tipo sin caer en una burocracia exagerada
dentro de la organización? Yo creo que es una buena pregunta que no sé si Dani o Javi queréis responder. Bueno, venga, a ver, es un buen punto lo de la burocracia. O sea, yo creo que el Datamat y el Data Toolkit intentan simplificar el proceso y hacerlo más comunicativo para intentar subir a todo el mundo, tener a todo el mundo on board, ¿no? Y tener un compromiso, como decía Rafa, ¿no? El tema de la burocracia, pues desgraciadamente no podemos solventar la burocracia de la organización, ¿no? Y esto nos pasa mucho, ¿no? Porque los procesos, etcétera, pues no los gestionamos nosotros, los procesos globales, ¿no? Pero sí los procesos de gestión del dato. Y lo que sí que podemos hacer con este Datamat y este Data Toolkit, ¿no? Es identificar dónde están los cuellos de botella y si estamos perdiendo valor porque tenemos demasiada burocracia, por lo menos identificarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que podríamos llegar a accionarlo, no podríamos resolver el problema entero, pero sí que al menos trocearlo, ¿no? Para poder arreglar o poder lanzar acciones reparadoras, ¿no? De aquellas partes en las que podemos incidir. Sí, yo creo que esto de... Ay, discúlpame, Dani. No, dale, Rafa. No, nosotros en las entidades financieras, Javi, o Javier, disculpa, que no sé si es Javi o Javier, ya lo veré, ya lo descubriré dentro de poco. Pero en las entidades financieras estamos acostumbradas a hacer, sobre todo en las sistemáticas, en las sistémicas, ¿no? Los cuestionarios de RDA, ¿no? Del Risk Data Aggregation, ¿no? Entonces, es un cuestionario, ¿vale? Podría asimilarse al Risk Data Aggregation, es decir, sí, o sea, puede tener una cierta parte de burocracia, si me apuras, pero es una burocracia menor. O sea, al final es un cuestionario, como bien ha dicho antes Javi Martínez, el de aquí, pues como mucho, la frecuencia recomendada serían 6 meses, y sin embargo es un absoluto potenciador, ¿no? de la estrategia, ¿no? Como burocracia tiene poca, pero esa burocracia, si solamente consigues obligar, Javier, a los intervinientes de tu organización, CDO, DPO, del CISO, el CIO, arquitectura, en fin, cada empresa como sea, pero a sentarse en una mesa, aunque solo sea una vez al año, a consensuar cómo va el cuestionario del Data Toolkit, te digo yo que es una burocracia que merece la pena. Totalmente, Rafa. Yo, por daros una visión que se sale un poco de la banca, es verdad que, como ha dicho Javi, los procesos están ahí, es verdad que uno no se los puede saltar. Yo lo que trato es de que, bueno, ya que esa corriente está ahí, aprovecharla. ¿Qué intento hacer yo? Bueno, adelgazarla lo máximo posible, es verdad, porque si no hay veces que cuesta avanzar, pero luego tratar de meter siempre dentro de esos procesos, si tenéis área de comunicación corporativa en la compañía, una vez que se ha hecho el datamat, yo por ejemplo el primer datamat lo hice yo para explicar que era un datamat y que nos iba a aportar, pero a partir de ahí y de que lo ven es cuando ya empiezas a meterlo dentro del proceso, dentro de más burocracia, pero también tratando de hablar o de vincular al área de comunicación para que pueda servir un poco de escaparate o de transmisor de qué es eso del datamat y para qué nos está sirviendo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tratar de aprovecharla en la medida de lo posible y también saber llevarla dentro de todo lo que hay. Ya son las 7, yo creo que ya va llegando el momento de cerrar. Es verdad que tenemos aquí una última pregunta de Juan Antonio, que la veo que está en el chat, que indica un poco si hay acciones recomendadas o encaminadas a mejorar el performance de cada una de las áreas una vez que nos hemos hecho ese datamat. Es una buena pregunta. Yo creo que ahora mismo es verdad que eso todavía no lo tenemos, pero bueno, yo creo que reflexionaremos si lo incorporamos en esa nueva versión del Datamat y el Data Toolkit en la que ya estamos trabajando. Pero bueno, aquí ya sabéis que siempre, igual que el CDO es un traje a medida, probablemente las acciones que haya que realizar en función de lo que haya salido en el Datamat, pues también lo será. Nada, agradeceros a todos y a todas que hayáis asistido. Y recordaros también que nuestro próximo evento es el día 19 de mayo en el CEU. Espero que nos veamos todos allí. Si todavía no os habéis apuntado, tenéis un botón grande que hemos puesto hace poco en la parte de arriba de la web para que os podáis inscribir, ¿vale? Lo iremos actualizando para que siempre os podáis inscribir al último evento que vamos a realizar. Y nada más. No sé si Rafa o Javi quieren agregar algo más.
Bueno, yo darle las gracias a todos los asistentes y bueno, que tengáis una feliz semana. Genial, pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas y a todos y el 19 en el CEU os esperamos. Eso es. Gracias, adiós a todos. Hasta Gracias. pronto.